Bienvenidos a este espacio de estudio. Hoy vamos a estudiar un discurso hasídico, un Mahamar de Hasidut pronunciado por el Rebbe en el año 5736-1976, el día 28 de Sivan, en ocasión al día aniversario de que él llegó en el año 1941 con su esposa a los Estados Unidos, salvándose del horror nazi en Europa. Obviamente esto fue acompañado con un montón de milagros, que si Dios quiere los vamos a poder contar en otra oportunidad. Y el Rebbe, de alguna forma, para festejar y agradecer este acontecimiento milagroso, pronunció este discurso hasídico, que más adelante después fue corregido por el Rebbe. El discurso, en términos generales, nos va a hablar entre la diferencia de los espías que mandó Moshe y los espías que mandó Yoshua. Simplemente para entrar en contexto, antes de entrar a la tierra de Israel, el pueblo se le acerca a Moshe y le dice: ¿qué tal si mandamos espías antes de conquistar la tierra de Israel? Moshe, cuando escucha este pedido del pueblo, entra en una encrucijada, ya que él no había escuchado de Dios directamente una orden así, sino simplemente le había escuchado de Dios que iban a conquistar la tierra. Entonces, él no sabía lo que hacer. Entonces le dice al pueblo: ¿para qué tenemos que mandar si Dios ya nos prometió que vamos a conquistar la tierra? Entonces el pueblo dice: vamos a fijarnos cuál es la mejor forma de conquistar la tierra. A lo que Moshe le consulta a Dios y Dios le responde: Shlach leja, mandá de acuerdo a tu entendimiento. Le tiró la pelota a él. No es que Dios le dijo hacelo o no lo hagas, haz lo que a vos te parezca. Shlach leja le da, como dice Rashi, de acuerdo a tu lógica. Yo no te ordeno. Conocemos la historia, que Moshe manda 12 espías, que eran hombres íntegros, tzadikim, y en ese momento, de los 12, solamente 2 tuvieron la inteligencia de volver con un reporte correcto. Los otros 10 volvieron con un reporte totalmente negativo. Un reporte que decía que era una tierra que se comía a sus habitantes, una tierra de gigantes, una tierra de gente muy fuerte, y a todo esto, cuando el pueblo escucha esto, obviamente se deprime, llora, y es ahí cuando Dios decreta en ese momento que por cada día que estuvieron inspeccionando, espiando la tierra de Israel, que fueron 40, iban a tener que deambular en el desierto un día, un año. Y esa es la historia que nosotros conocemos, que toda esa generación, gente de entre 20 y 60 años, fallecieron en los 40 años en el desierto. Cuando Moshe fallece, su sucesor, Yoshua, ahí Dios le ordena mandar 2 espías a la ciudad de Jericó. Y estos 2 espías se hospedan en la casa de una mujer, Rahab, y vuelven con reportes positivos. En este caso, Dios le ordenó, a diferencia de los espías que mandó Moshe, Dios no le había ordenado. Entonces, vamos a estudiar el Mahamar de adentro, el discurso jasídico desde adentro. Ahí en la descripción del video les compartí para que tengan ustedes el Mahamar para estudiarlo desde adentro y seguirlo en castellano, que se editó y tradujo por primera vez al castellano apenas hace unos días. Entonces empieza con la ayuda del cielo, Besiata de Shemaya, Shabbat Parashat Shlach 28, Koach, en hebreo, 28 fuerza, de Sivan, se bendice al mes de Tammuz 5736, 1976. Y el Mahamar empieza con lo que cuenta la Haftará de el Shabbat que acabamos de leer, la historia de Yoshua. Vaishlach Yoshua Shneim Anashim Meraglim. Yoshua mandó 2 hombres espías y envió Yoshua 2 personas espías. Entonces empieza el Maimer, el discurso así. Se explica en Likutei Torah sobre este versículo, en el Likutei Torah, el libro del Alter Rebbe, se explica sobre este versículo la diferencia entre los espías que envió Yoshua y los espías que envió Moshe, como acabamos de contar, lo vamos a contar desde dentro del Mahamar.
Con los espías que envió Moshe está escrito, envía por ti, de acuerdo a tu conciencia. Yo no te ordeno, le dice Dios. Mientras que el envío de los espías por parte de Yoshua tuvo lugar no en base a su idea, sino por orden de Hashem. Hashem explícitamente le dijo que tenía que mandar. Además, los espías que envió Yoshua fueron solo a la ciudad de Jericó, a Jericó, que Jericó es el cerrojo de la tierra de Israel. ¿Qué significa el cerrojo? Era una ciudad amurallada, cerrada, donde ahí estaban 7 pueblos viviendo en esa ciudad, y una ciudad muy fuerte que estaba muy protegida contra cualquier tipo de invasión. Por eso los sabios lo llaman el cerrojo de la tierra de Israel. Como de alguna forma Yoshua, por orden de Dios obviamente, estratégicamente sabía que si conquistaba Jericó, finalmente iba a poder conquistar todo Israel. Empezó por lo más difícil. Y por medio de ello, sigo leyendo, espiaron a toda la tierra. Mientras que los espías que envió Moshe caminaron la tierra a su largo y a su ancho. Entonces acá tenemos 2 diferencias. Primera diferencia es que a Moshe Dios no le ordenó, a Yoshua sí le ordenó mandar espías. Segundo, que a Yoshua le ordenó ir a espiar la tierra de Jericó, una ciudad particular de la tierra de Israel. Sin embargo, Moshe, cuando envió los espías, inspeccionaron toda la tierra de Israel a lo largo y a su ancho. Punto número 2. El núcleo de la explicación es que la conquista de la tierra de Canaán, la tierra de Israel previo a que los judíos la conquisten, es el igual que todos los preceptos de la Torá, un asunto eterno. Una de las bases del pensamiento jasídico es que la Torá es eterna. No es algo que Dios lo dijo y era para una generación, a pesar que el enviar espías fue puntualmente para una generación, pero el mensaje es un mensaje eterno. Al igual que todos los preceptos de la Torá, un asunto eterno en términos espirituales. Obviamente hoy en día no tenemos una mitzvah de mandar espías, no tenemos una mitzvah de una conquista, pero sí tenemos esta mitzvah, por lo menos en términos espirituales, para todas y cada una de las generaciones. En cada generación tenemos un mensaje de todas las historias y mitzvot de la Torá. ¿Cuál es el mensaje? Y dice así: cada judío debe conquistar todas las fuerzas y aspectos de su cuerpo y de su alma animal. ¿Cuál es el concepto de la conquista hoy en día en nosotros? Que cada uno de nosotros tenemos que conquistar las fuerzas de nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestra alma animal, que estos están representados por la tierra de Canaán. Esto en representación vendría a ser la tierra de Canaán, nuestro alma animal y nuestro cuerpo, y convertirlos en recipientes para divinidad, y convertir nuestro alma animal y nuestro cuerpo en un recipiente para divinidad, un recipiente para que Dios pueda morar dentro de nosotros. Esto es ejemplificado por la tierra de Israel, y esto vendría a ser la tierra de Israel cuando nosotros logramos conquistar nuestro cuerpo. Debe conquistarse la tierra de Canaán y transformarla en Eretz Israel, en la tierra de Israel. En esta conquista, dice el Rebbe, la diferencia de Jericó con la totalidad de la tierra de Canaán en términos espirituales. ¿Cuál es la diferencia entre Jericó y toda la tierra de Israel en términos espirituales? Aplicados a lo que respecta a la conquista del alma animal, es que Jericó, ¿qué es Jericó? Espiritualmente hablando, significa las 3 vestimentas del alma. Como nosotros sabemos que el alma tiene 3 vestimentas, existe lo que es el alma, existe lo que son las fuerzas del alma y existe lo que son las vestimentas del alma, como el Alter Rebbe explica en los primeros capítulos del Tanya. ¿Cuáles son las 3 vestimentas del alma por el cual el alma se expresa? El pensamiento, la palabra y la acción, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Machshavá, dibur y maase. Puesto que Jericó, en hebreo Jericó en hebreo Jericó, proviene del término reach, etimológicamente la palabra Jericó y la palabra reach obviamente tienen la misma raíz, y reach significa aroma, y la vestimenta está vinculada con el aroma. Nosotros sabemos que la vestimenta físicamente está muy vinculada con el aroma, las ropas tienen aroma. Y al margen de eso, como acá trae entre paréntesis, los dos son solo un agregado, así como la ropa es un agregado a la persona, también el aroma de algo es un agregado a la esencia de eso, y no es la esencia, como nota el traductor. Y como vemos también en el lenguaje del Zohar, el Zohar nos dice, en el aroma de vuestras ropas,
El Zohar habla que hay una relación entre las ropas y el aroma. El aroma está vinculado a la ropa. Mientras que la tierra de Canaán en su totalidad, la tierra de los 7 pueblos, representa las 7 emociones instintivas del hombre. ¿Cuál es la diferencia espiritualmente, en resumen, entre Jericó y toda la tierra de Israel? Jericó se refiere espiritualmente a las 3 vestimentas del alma, Machshavá, Dibur y Maase, pensamiento, palabra y acción. ¿Y qué es la tierra de Israel? La tierra de Israel en general se refiere a los sentimientos, a las fuerzas del alma, las emociones del alma, que son los sentimientos de la persona. Esto nos explica, sigo leyendo, esto nos explica por qué el mandato a Yoshua de enviar espías fue solo que vayan a Jericó. Ahora vamos a entender por qué Yoshua solamente le ordena a los espías que vayan solamente a Jericó. Esto se debe a que el manejo del pensamiento, la palabra y la acción está en el poder del hombre. Controlar lo que pensamos, decimos y hacemos está en nuestra capacidad. Por más difícil que parezca, nosotros podemos controlar lo que hacemos. Puede ser difícil, pero lo podemos controlar. Lo que decimos, por ejemplo, una persona a veces quiere hablar algo mal del otro, un chisme, es como que se quema por dentro para decirlo. Le cuesta mucho abstenerse, pero finalmente lo puede controlar. Y también lo que piensa, a pesar de que la persona, como vamos a ver más ahora en un ratito, que el pensamiento, la persona no puede dejar de pensar, sin embargo puede cambiarlo por otro pensamiento. Entonces, vamos a entender por qué Yoshua manda a Jericó. ¿Por qué? Porque la palabra, el pensamiento y la acción están en poder del hombre, como dice el Rebbe. Y por ende está la orden a cada uno de espiar y revisar su pensamiento, palabra y acción. O sea, la orden espiritual, que cada uno pueda controlar, espiar su pensamiento, palabra y acción, o sea, controlarlo. Que estén todos dedicados a Shem, que sean todos con un objetivo divino. Eso sí tenemos una orden. Mientras que los sentimientos del corazón no están en el poder del hombre, no están en el poder de todo hombre. Nosotros, no necesariamente todos tenemos el control de nuestros sentimientos. Es muy difícil que se nos pueda pedir, por ejemplo, un control sobre alguien que amamos, dejar de amarlo, o alguien que odiamos, empezar a amarlo. Es muy difícil cambiar un sentimiento. A veces en algunas circunstancias hasta es imposible, como que está grabado en el ADN del alma, es como que el alma está chipeada de esta forma y no la podemos cambiar. Con esfuerzo se puede, pero hay situaciones donde aún con esfuerzo no lo podemos cambiar. Entonces, sigo leyendo, mientras que los sentimientos del corazón no están en el poder de todo hombre, puesto que los tzadikim, específicamente, quienes sí tienen el control de sus sentimientos, los tzadikim, como se dice que los tzadikim tienen su corazón en su poder, los tzadikim tienen control de sus sentimientos. Y por eso sobre los espías que envió Moshe para espiar a toda la tierra, a revisar si los sentimientos están todos dedicados a Shem, está escrito envía por ti, de acuerdo a tu conciencia, yo no te lo ordeno. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que tiene el poder de controlar sus sentimientos? Solamente un tzadik. O una persona que viene con la fuerza de un tzadik. En este caso, dependía de Moshe. La labor de conquistar los sentimientos de manera cabal, de manera real, depende específicamente de la revelación del nivel de Moshe, como trae el Tania, que cada uno de nosotros tenemos un nivel de Moshe y lo podemos revelar, pero no es algo sencillo y no es la misma para cada uno. Por eso Dios le dio a Moshe esta orden de decirle, esto depende de vos, yo no te lo puedo ordenar, depende de vos, que vos le des la fuerza a la gente. Y vemos en la práctica que Yoshua y Caleb ben Yefune, los dos espías que sí pudieron trascender y hablar bien de la tierra de Israel, ellos pudieron revelar esta faceta de la fuerza de Moshe. Y los otros 10 espías, a pesar de ser gente íntegra, no lo pudo lograr. Sigo leyendo punto número 3. La Torá es eterna. Y de ello se entiende que lo que en la Torá también está relatado, el envío de los espías de Moshe para espiar toda la tierra, implica una indicación, Torá, viene la palabra Orá, eterna a cada judío. Acá el Rebbe dice algo impresionante. Es verdad que no todos tenemos la capacidad de controlar nuestros sentimientos, pero sí nuestro pensamiento, palabra y acción. Es verdad. Pero por cuanto que la historia del envío
de los espías por parte de Moshe está contado en la Torá, señal que eso tiene una enseñanza para cada uno de nosotros, aunque no somos tzadikim, eso es una hora para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que entender cuál es la enseñanza, y eso es lo que el Rebbe se va a dedicar ahora. Entonces pregunta, debemos entender cómo es esto, puesto que la conquista de los sentimientos de manera completa no está en manos de cada uno, como venimos explicando hasta ahora. Entonces dice así, será entendido explicando previamente lo que dice el Tanya. El Tanya habla en el tema de los tzadikim, Beinonim y Reshaim, los hombres completos, los intermedios y los malvados, como bien ahí explica el Tanya. El hombre justo, el malvado y el intermedio. Que el trabajo, el Tanya dice, que el trabajo espiritual de los Beinonim, el hombre intermedio, es principalmente con las vestimentas del alma. O sea, dice así, el Tanya dice que el trabajo principal del Beinoní, de la gente común, vamos a decir el hombre del medio, que es el objetivo del Tanya, es controlar sus vestimentas, pensamiento, palabra y acción. Es principalmente con las vestimentas del alma, la conducta en el pensamiento, la palabra y acción. Y por ende, la medida, el nivel calificativo del Beinoní, es la medida, el nivel apropiado a cada persona. Cada uno puede lograr ser un Beinoní, ya que incluso cuando el corazón ansía y apetece un deseo opuesto a las leyes de la Torá, puede contenerse y dominar el espíritu del deseo de su corazón y no satisfacer ese deseo en la acción, la palabra y el pensamiento. Por más que la persona desee fervientemente hacer algo en contra de la voluntad de Dios, está en nuestro poder controlar nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos. Y por eso todos tenemos la orden de lograr ser un Beinoní, como dice el Tanya. Que no piense en ello, lo prohibido, voluntariamente, o sea, conscientemente tenemos la capacidad de no pensar en algo prohibido. Y hasta puede quitar su mente de ello de manera total, hasta tal punto que nosotros podemos apartar de nuestra mente ese pensamiento pecaminoso. Mientras que el trabajo espiritual de los tzadikim, el hombre justo, es principalmente sobre las emociones del corazón, así explica el Tanya. El Beinoní, su trabajo y su exigencia, ¿cuál es? Es poder controlar su pensamiento, palabra y acción, su machshava divrei umase, levushei nefesh. Sin embargo, el tzadik no solamente controla su pensamiento, palabra y acción, sino también tiene la capacidad de controlar sus sentimientos, lo que no es así con los Beinonim. Voy a explicar un punto interesante que se explica en Hasidut, la diferencia entre Machshavá y Sehel. Normalmente estamos acostumbrados a pensar que es lo mismo pensamiento y lo podemos traducir, el Sehel es la capacidad intelectual. Con respecto a lo que es la capacidad intelectual o la lógica intelectual, sobre eso no tenemos control, no tenemos dominio. Lo que sí tenemos dominio sobre nuestro pensamiento. Por ejemplo, yo ahora puedo pensar que 1 más 1 es 3. Lo puedo pensar, hasta lo puedo decir. No hay ningún inconveniente. Puedo pensar algo contra que va mi lógica. Sin embargo, nunca voy a entender que 1 más 1 es 3, porque no lo es. No es lógico. O sea, yo puedo dominar mi pensamiento y sobre eso tengo la orden de dominarlo. Cuando una persona piensa algo incorrecto, tiene la orden de cambiar de pensamiento y pensar en algo positivo. Sin embargo, yo no tengo el poder de dominio tanto de las cosas que se me van ocurriendo en mi cabeza, de mi lógica. Como se explica en Hasidut, que la persona tiene que controlar su pensamiento consciente. Pero lo que a la persona le viene como, vamos a decir, automáticamente, ahí ya la persona no tiene tanto control. Y sigo leyendo. Mientras que el trabajo espiritual de los tzadikim, el hombre justo, es principalmente sobre las emociones del corazón, el desarrollo del amor y temor a Hashem, transformando todos sus deseos y sentimientos en espirituales, hasta no amar ni desear absolutamente nada fuera de la voluntad de Hashem. El tzadik tiene que lograr transformar sus deseos negativos en deseos positivos, en amor y temor a Dios. Y que todos sus sentimientos estén dedicados a Dios. El Beinoní no necesariamente lo puede lograr. Y no cada uno es meritorio de acceder a ello. No todos tenemos la capacidad de lograr eso.
puesto que lo que se refiere al corazón, la persona no tiene tanto poder de elección. Nosotros no tenemos poder de decisión por sobre lo que pasa en nuestro corazón, como ya venimos explicando. Sin embargo, dice el Rebbe, previo al nacimiento, como el Tania lo dice en el primer capítulo, se hace jurar a todos y a cada uno de Israel, sé un tzadik y un hombre justo, que cada uno debe tratar también de llevar a cabo la labor de los tzadikim, como se explica en el Tania extensamente. O sea, es verdad que nosotros no podemos controlar nuestros sentimientos como los tzadikim. Sin embargo, sabemos lo que dice la Gemara, que antes de que el alma venga al mundo se le hace jurar ser un tzadik. O sea, tenemos que intentar tener el servicio de los tzadikim. Como el Tania ahí explica, que el Beinoní tiene momentos en su día o en su vida donde él tiene revelación de su alma y ahí él puede de alguna forma revelar sus sentimientos hacia Dios, como los tzadikim, principalmente en los momentos de la tefilá, en el momento de la tefilá o en el momento del estudio de la Torá, donde el alma se revela, es ahí donde los Beinonim de alguna forma pueden jugar a ser tzadikim. Así lo explica en el Tania. Punto número 4. Puede decirse que esa es la explicación de que el mandato de eliminar a los 7 pueblos que residían en Canaán y conquistar su tierra es un mandato eterno para todas las generaciones. Hoy en día no tenemos una mitzvah de aniquilar a los 7 pueblos, primero porque no la tenemos y segundo porque tampoco la podríamos cumplir, porque no sabemos quiénes son de esos 7 pueblos. Sin embargo, espiritualmente sí tenemos ese mandato de eliminar a los 7 pueblos. ¿Qué vendría a ser? Como dice acá el Rebbe, a pesar de que la conquista de los 7 pueblos representa espiritualmente la transformación de los 7 sentimientos del alma animal en sentimientos de santidad, cosa que pertenece al labor del tzadik, como venimos explicando, el hombre justo, y no cada uno es merecedor de ello, puesto que cada uno del pueblo de Israel debe hacer todo lo que está en su posibilidad para cumplir el juramento que le hacen jurar ser un tzadik. O sea, también hoy en día nosotros tenemos que intentar espiritualmente eliminar a los 7 pueblos de nuestro corazón, que son los sentimientos foráneos que cada uno tenemos dentro de nosotros. Esta es también la explicación de que el relato de los espías enviados por Moshe para espiar toda la tierra está escrito en la Torá, y este es el motivo por el cual la Torá lo cuenta, porque de alguna forma también tenemos que intentarlo, que deriva del término orá, indicación, puesto que cada judío debe espiar, revisar sus sentimientos, que estén todos alineados hacia Hashem. O sea, tenemos que espiar que nuestros sentimientos e inspeccionar que nuestros sentimientos estén alineados hacia Hashem como el tzadik lo hace. Sin embargo, no necesariamente tenemos la capacidad de lograrlo, como sí tenemos la capacidad de cambiar nuestro pensamiento para la acción, pero sí debemos intentarlos. Este es el punto. Pero sin embargo, concluye el Rebbe, dice así, sobre los espías enviados por Moshe está escrito envía por ti, de acuerdo a tu conciencia. Yo no te lo ordeno, puesto que el mandato principal es en relación a la conducta con el pensamiento, palabra y acción. ¿Por qué no le ordena Dios a Moshe enviar? Porque de alguna forma nosotros no tenemos el control de nuestros sentimientos. Por eso Dios le dice, envíalo de acuerdo a tu capacidad, a lo que a vos te parezca. Y sobre quien sí ordena Dios es mandar a Jericó, mandar al pensamiento, palabra y acción. Que el mandato, puesto que el mandato principal es en relación a la conducta con el pensamiento, palabra y acción, la conquista de Jericó, que sobre ellos específicamente fue dado a cada individuo el poder de manejarlos a diferencia de los sentimientos del corazón. Bien, punto número 5. El motivo del por qué. Ahora el Rebbe se mete, vamos a entender un poquitito cómo el Rebbe de alguna forma enseña un concepto. Primero lo enseña en términos generales en este Mamar y ahora se va a meter en detalle del por qué podemos sí controlar nuestro pensamiento, palabra y acción. Esto es impresionante. Dice así. El motivo del por qué el pensamiento, palabra y acción están bajo el dominio de la persona. ¿Por qué sí en la práctica podemos dominar nuestro pensamiento, palabra y acción y no es como nuestros sentimientos que no necesariamente tenemos el control absoluto de ello? Otra vez, el motivo de por qué el pensamiento, la palabra y la acción están bajo el dominio de la persona, de encaminarlos a la santidad en la conducta de la Torá. A diferencia de los sentimientos del corazón, que son más difíciles de transformar en santidad, es porque el pensamiento, la palabra y la acción son vestimentas del alma.
¿Por qué podemos controlarlo? Justamente porque son levushei nefesh, porque son vestimentas del alma. Y ahora el Rebbe lo va a explicar en el ejemplo físico. ¿Qué es una vestimenta? El Rebbe dice así, tal como ocurre con las vestimentas del cuerpo, que a pesar de que la persona necesita de ellas, nosotros usamos vestimenta, como trae ahí el Shulchan Aruch, por pudor, obviamente, puesto que se avergonzarán, como trae con respecto a Adán y Javá, como está escrito en relación a Adán y Javá, y también para protegerse del frío y del calor. Sin embargo, las vestimentas no son algo esencial en la persona y obligatorio. Sin embargo, uno puede vestirse de ella, una persona se puede sacar las vestimentas, y ni que hablar, uno no está obligado a vestir específicamente esas ropas, estas ropas que está vistiendo ahora, y puede cambiarlas por otra. De la misma forma que en las vestimentas físicas, la persona las usa, pero no hay una necesidad obligatoria de usarlas, porque hay momentos donde uno se las saca, y aún una persona puede cambiar las vestimentas. Similar a ello ocurre, dice el Mahamar, con las vestimentas del alma. Si físicamente es así, es porque espiritualmente es así, porque todo lo que tenemos en este mundo físico se desencadena, baja de lo que es espiritualmente. Similar a ello ocurre con las vestimentas del alma. La vestimenta, la palabra y la acción, uno puede vestirse de ellos. Uno puede dejar de hacer y uno puede dejar de decir. O cambiar de vestimenta. Uno puede cambiar de acción o puede cambiar de palabra. Quitárselas, dejar de hablar y dejar de hacer lo contrario a la Torah. E incluso, dice el Rebbe, el pensamiento, que es algo permanente, porque el pensamiento, al ser la vestimenta más cercana al alma, y el alma por cuanto que vive y está en constante movimiento, el pensamiento se mueve con el alma. Entonces no podemos no podemos dejar de pensar, porque es como sería interrumpir el alma, sería un imposible. Entonces, e incluso el pensamiento, que es algo permanente, puede ser cambiado por otro pensamiento. Es verdad que el pensamiento no lo podemos desvestir, pero lo podemos cambiar por otro pensamiento. A diferencia de la razón y la emoción, Segel y Midot, como explicamos antes, la diferencia entre Segel y Machshavá, que son las 10 sfirot del alma, las 10 fuerzas del alma, que constituyen la esencia del alma, y por ello, por cuanto son la esencia del alma, o sea que están una con el alma, no existe desvestirse nuestros sentimientos, no existe desvestir nuestra lógica, y por ello para cambiar de lo profano a lo sacro se requiere de esfuerzo y hasta de una fuerza especial que venga de arriba, y eso ya no depende de nosotros. Cambiar nuestro segel, nuestra lógica, y cambiar nuestras midot, nuestros sentimientos, eso ya no depende de nosotros, viene de arriba. Ese es el servicio de los tzadikim. Nosotros tenemos que lograr ser beinonim y podemos controlar nuestro pensamiento, palabra y acción, que son apenas vestimentas del alma. Punto número 6. Dice así. Puede decirse que esto mismo, que el pensamiento, la palabra y la acción sean vestimentas del alma, es uno de los motivos por los cuales el pensamiento, la palabra y la acción son más importantes que las emociones. Acá el Rebbe va a hacer otra vuelta de tuerca más. El Rebbe va a decir que en algún punto las vestimentas del alma son más elevadas que los sentimientos. Es decir, que lo que se exige principalmente de cada uno, la labor en su conducta, en pensamiento, palabra y acción, no es solo porque esto es lo que está en su poder de lograrlo. No es que se exige porque tenemos la capacidad de lograrlo. Sobre ello tiene dominio, sino porque ello afecta más, sino principalmente porque ¿qué es más noguea? ¿Qué afecta más a nuestra vida? ¿El cambio de nuestras midot o el cambio de nuestros levushim? El cambio de nuestros levushim. El cambio de nuestro pensamiento y palabra y acción afecta mucho más que el cambio de nuestros sentimientos. Y el Rebbe dice, lo entenderemos en base a lo que se explica en varios lugares sobre el concepto místico de las vestimentas. Que la raíz mística de las vestimentas es superior a la raíz mística del hombre vestido en ellos. En Hasidut está explicado que de alguna forma las ropas son más elevados que la persona quien los viste. Así está explicado en el Tania también, capítulo 4. Esta superioridad en la raíz mística puede verse también en la vestimenta literal,
Esto también lo vemos en la vestimenta física, que la vestimenta física es más elevada en algún punto que la persona a quien lo viste, como descendió aquí abajo. Lo explica. Las ropas rodean, envuelven a la persona, o sea, están por encima de la persona, están por encima de ella. O sea, que la ropa, de alguna forma, si lo miramos superficialmente, están por arriba de la persona, son superiores a la persona. Y le agregan belleza y hermosura. Una ropa hace más linda a la persona. Una persona es mucho más lindo vestido que sin ropa. Una persona que se viste bien es mucho más bella que una persona que se viste mal. Las ropas embellecen a la persona. Como Rabbi Yohanan en la Gemara cuenta, llamaba a su ropa lo que me honra. Rabbi Yohanan le decía a su ropa, solo que me honra. Porque la vestimenta le trae honor a la persona. Por eso es traído en la halajá, el Rambam lo trae, por ejemplo, que está prohibido ver a un rey sin ropa, desnudo. ¿Por qué? Porque uno no le tendría el respeto que merece. ¿Y por qué? ¿Porque tiene ropa? ¿Le vamos a tener respeto? Sí, justamente. Nosotros funcionamos así los seres humanos. Cuando vemos un rey vestido con ropa de rey, ahí lo vemos como rey. Si lo vamos a ver al rey sin ropa, lo vamos a ver como una persona más. ¿Qué es lo que hace de alguna forma al rey que sea rey? Su ropa real, la corona, la capa, la vestimenta real. Sigo leyendo. ¿Cómo se entiende que la ropa que carece de vida? Entonces pregunta, ¿cómo puede ser que la ropa que carece de vida, espiritualidad, virtud, como la persona, como la propia persona, honre y embellezca a la persona? ¿Cómo puede ser que algo inanimado sea superior a algo que tiene alma, que es la persona? Responde, eso se debe a que la raíz mística de la ropa es superior a la raíz mística de la propia persona. Porque místicamente, espiritualmente, la vestimenta es superior a la persona a quien lo viste. Similar a ello ocurre con las vestimentas del alma. Ahora vamos a verlo en la analogía en las vestimentas del alma. El pensamiento, la palabra y la acción, que su raíz mística es superior a la del alma. Por eso, por medio del pensamiento, la palabra y la acción, de los 613 preceptos de la Torá, que son las vestimentas del alma divina, se genera una elevación en el alma a un nivel superior a como el alma es por sí misma. Nosotros sabemos que cuando un yehudí cumple una mitzvah en su pensamiento, en su palabra o en la acción, el alma se eleva. ¿Por qué? Porque se inviste en una vestimenta de Torá y por medio de eso se conecta con el Creador. Por intermedio de las vestimentas, ¿qué es lo que pasa con el alma? Se eleva. De acá entendemos que las vestimentas del alma son superiores al alma, por lo menos en algún punto. Esto también, entre corchetes, es el concepto de que las mitzvot, los preceptos de la Torá cumplidos en el pensamiento de la palabra y la acción, conforman las vestimentas del alma en el Gan Eden. Está explicado en Hasidut, que las vestimentas del alma, cuando uno se va de este mundo en el paraíso, ¿qué son? Los pensamientos, las palabras y las acciones de las mitzvot que uno cumplió en este mundo. El paraíso, el Gan Eden es el paraíso, por medio de las cuales específicamente el alma puede gozar del brillo de la Shejinah. Es como decir, vos querés mirar el sol, todo muy lindo, pero si no tenés anteojos de sol, no lo vas a poder soportar. Cuando el alma se va de este mundo y quiere presenciar, quiere ver la presencia divina, todo muy lindo, pero si no tenés la ropa correspondiente, no lo vas a poder disfrutar. ¿Y cómo uno genera esa ropa para el alma, para poder ver la presencia divina, la Shejinah? Por medio de las mitzvot que cumplimos en este mundo. Como se explica extensamente en varios lugares, y también el Kutei Torah sobre este versículo. Y paralelamente, por medio del pensamiento, la palabra y acción. Ahora lo contrario. ¿Qué pasa cuando una persona, Dios libre, utiliza su pensamiento, palabra y acción para hacer algo en contra de la voluntad de Dios? Otra vez. Y paralelamente, por medio del pensamiento, la palabra y la acción, en los asuntos del mundo, realizados no leshem shamaim, no en aras del cielo, sin un objetivo del cielo divino, el pensamiento, palabra, acción del alma animal, instintiva, se genera un descenso en el alma animal. Rebajamos nuestro alma animal más bajo de lo que es por sí misma, a un nivel inferior de cómo el alma animal es por sí misma. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es bajar el alma animal. El problema es que el alma divina está atada al alma animal. Y cuando el alma animal baja, se lleva consigo al alma divina. Y siendo que el alma divina se encuentra embestida en el alma animal,
y por medio del descenso del alma animal se causa un descenso también en el alma divina, el alma animal hace descender al alma divina bajo. Cuando nosotros cometemos un pecado, el problema es que no solamente estamos nosotros cometiendo un pecado, estamos llevando preso a nuestro alma divina a ese lugar del pecado. Y con eso también estamos llevando a Dios mismo, como ahí explica en el Tania, el ejemplo tan fuerte. Esta es la explicación de que la principal labor del hombre consiste en aléjate del mal y haz el bien, en la práctica concreta, en el pensamiento, palabra y acción. ¿Por qué? Puesto que la intención con el descenso del alma abajo a este mundo es para que por medio de su labor aquí abajo se eleve por encima de como el alma es por sí misma. ¿Para qué bajamos al mundo? El alma está bien arriba. ¿Para qué necesita bajar al mundo? Para elevarse. Y para elevar con ella al alma divina, al alma animal, perdón, a su cuerpo y su parte en el mundo. O sea, venimos acá como una inversión de mucho riesgo, con el objetivo de salir ganando. No para salir perdiendo o salir empatado. Es un riesgo grande, pero vale la pena la inversión. ¿Y cómo es el juego, el desafío en este mundo? Por intermedio de que podemos encaminar nuestro pensamiento, palabra y acción a la voluntad de Dios. ¿Cómo es que perdemos este juego de la vida, la misión de nuestra vida, cuando nos dejamos llevar por nuestro alma animal y conquista nuestro pensamiento, palabra y acción en contra de la voluntad de Dios, y eso rebaja el alma animal y con ella el alma divina y al cuerpo y a nuestro mundo alrededor, Dios libre? Y tenemos que, sigo leyendo, como dice entre paréntesis, tal como era previo a su descenso, tenemos que elevarla por arriba de como era previo a su descenso. Y esta elevación se genera específicamente por medio de las vestimentas del pensamiento, palabra y acción en los 613 preceptos de la Torá. Similar a lo que ocurre con las vestimentas en su sentido literal, que por medio de ellas específicamente se agrega hermosura a la persona que las viste, etcétera, como vimos antes. Y concluye el Rebbe, el Mahamar, y dice así: esto es también el significado de que Jericó es el cerrojo de la tierra de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué cuando conquistás Jericó, conquistás toda la tierra de Israel? ¿Por qué cuando conquistás tu pensamiento, palabra y acción, podés conquistar finalmente tus sentimientos y toda tu vida? Que por medio de la labor en el pensamiento, la palabra y acción, porque cuando la persona logra ser dueño de lo que piensa, de lo que dice y de lo que habla, por intermedio de los preceptos de la Torá, y cuanto más si también esta labor de enviar espías a Jericó, espiar y revisar que el pensamiento de la palabra y acción estén todos dedicados hacia Hashem, por medio de ello se llega también finalmente a refinar y transformar los sentimientos que son la conquista de los 7 pueblos. O sea, vos querés cambiar tus sentimientos, empezá dominando tu pensamiento, palabra y acción. Vos querés conquistar toda la tierra de Israel, empezá por Jericó. Si vos vas a dominar Jericó, vas a finalmente conquistar toda la tierra. Si vos vas a conquistar tus vestimentas del alma, lo que pensás, lo que decís y lo que haces, finalmente vas a poder dominar tus sentimientos, las fuerzas del alma. Tal como conquistando Jericó, el cerrojo, se llegó luego a la conquista de todo Canaán, como fue en la práctica que por medio que los Yehudim a la cabeza y Yoshua conquistaron Jericó, finalmente terminaron conquistando toda la tierra de Israel, todo Canaán, hasta que finalmente vamos a lograr lo que se dice cuando venga Mashiach, hasta llegar a que se cumpla lo que dice, y ampliará Hashem tu frontera. También la conquista de las tierras del Keiní, del Knizí y del Kadmoní, que son la conquista de los 3 componentes del intelecto, Jochma, Binah y Dat, hasta que finalmente, por intermedio de conquistar nuestro pensamiento, palabra y acción, vamos a conquistar nuestras midot, nuestros sentimientos, y finalmente también vamos a conquistar nuestro Sehel, nuestro Jochma, Binah y Dat, que son el Keiní, Knizí, Kadmoní, concepción, comprensión y conciencia, cuando la llegada del Mashiach, Tzidkeinu, amén, que sea pronto en nuestros días. Entonces vimos cómo el Rebbe
impresionante agarra un concepto, una historia de la Torá y del Haftará, del libro del Tanaj de Yoshua, que es una historia de enviar espías y la reformula todo espiritualmente en el sentido de la conquista de nuestro ser interno. Espero que lo hayan disfrutado. Si Dios quiere, nos encontramos nuevamente.